El sábado 15 de febrero de 2025, a las 11:42 de la mañana, Elena Vargas estaba en la cocina de su departamento cortando jitomates para la ensalada del almuerzo cuando escuchó el celular de su esposo vibrar 2 veces sobre la mesa de la sala. Era el tono de llamada entrante, ese sonido de timbre de vidrio que Marcos tenía configurado desde hacía 2 años y que Elena reconocía sin necesidad de prestarle atención. Lo escuchaba muchas veces al día. Era director de proyectos en una empresa de tecnología y su teléfono nunca descansaba. Lo que no esperaba fue lo que escuchó después. Marcos contestó. Y por el volumen, por el cambio en la acústica de la sala, Elena entendió que había activado el altavoz. Pasaba a veces cuando tenía las manos ocupadas, cuando estaba comiendo o revisando el laptop. Ese desliz de presionar el botón equivocado al levantar el teléfono con prisa. Elena no prestó atención al principio. Siguió cortando el jitomate, la cuchilla sobre la tabla de madera, y entonces escuchó la voz. Era una voz de mujer, joven, quizás 20 y tantos años, con esa textura específica de alguien que está siendo cuidadosa con cada sílaba. Marcos, necesito que me digas algo, necesito saberlo hoy. Una pausa. ¿Cuándo le vas a decir a tu esposa que vamos a tener un bebé? Elena bajó el cuchillo, no lo bajó dramáticamente, no lo soltó. Lo bajó con cuidado, con precisión, como si el gesto requiriera la misma concentración que tenía 5 segundos antes cuando cortaba jitomate. Lo apoyó sobre la tabla de madera con la hoja hacia la derecha, que era como siempre lo apoyaba. Luego se quedó completamente inmóvil junto a la encimera de la cocina, con los dedos todavía húmedos del jitomate, mirando la pared de azulejos blancos frente a ella. Al otro lado de la pared, en la sala a 6 metros de distancia, escuchó a Marcos decir en voz baja, «No puedo hablar ahora». Una pausa muy breve. Te llamo después. Que te cuapito. La llamada cortó. Silencio. Elena escuchó el clic metálico de cuando alguien apoya el celular sobre una mesa de vidrio. Escuchó a Marcos levantarse del sillón. Escuchó sus pasos sobre el piso de madera. 3 pasos hacia el balcón. La puerta corrediza abriéndose con su sonido de rodillos. El balcón, donde Marcos iba cuando quería estar solo con sus pensamientos. Elena miró la pared de la cocina durante exactamente 1 minuto y 40 segundos. Lo supo después, cuando revisó el reloj de la microondas. 11:42 cuando escuchó la llamada, 11:44 cuando volvió a moverse. Tenía 9 años con Marcos, 4 de noviazgo, 5 de matrimonio. Una boda pequeña en Querétaro, en el patio de la casa de los padres de Elena, con 80 invitados y una mesa larga de madera bajo las bugambilias. Habían hablado de tener hijos en los últimos 2 años. Elena lo quería con urgencia creciente, 34 años, el reloj biológico que no pedía permiso para sonar. Marcos siempre decía que sí, pronto, cuando el proyecto nuevo terminara, cuando estabilizaran los ahorros, cuando encontraran el departamento más grande que estaban buscando. Pronto, siempre pronto. Y ahora una voz de mujer, joven, por el altavoz del celular de Marcos, preguntándole cuándo le iba a decir a su esposa que iban a tener un bebé. Elena levantó las manos de la encimera, las miró. Tenía jugo de jitomate en los dedos índice y medio de la mano derecha, de color rojo brillante, como pintura fresca. Las lavó bajo el chorro de agua fría, con el jabón de lavanda que siempre tenían junto al fregadero. Se secó con el trapo de cocina bordado con flores azules que ella misma había comprado en un mercado de artesanías en Oaxaca, en su viaje de aniversario de bodas del año anterior. 4 de octubre del año anterior, 4 meses antes de esa mañana del 15 de febrero. 4 meses en los que esa mujer ya estaba embarazada. Al menos eso implicaba la urgencia de su voz. Ese necesito que me digas algo hoy, que no era el tono de alguien que acaba de descubrir un embarazo, sino de alguien que lleva semanas esperando una respuesta. Elena terminó de secar sus manos, dobló el trapo con cuidado, lo devolvió a su lugar junto al fregadero, tomó la cuchilla, terminó de cortar los jitomates. Cuando Marcos entró de regreso desde el balcón 10 minutos después, Elena estaba sirviendo la ensalada en 2 tazones blancos. El radio de la cocina tenía una canción de fondo, una de esas estaciones de música suave que Elena ponía los sábados para el almuerzo. Y ella supo, en ese instante, por la manera en que lo preguntó, por el tono de quien hace una pregunta cuya respuesta ya conoce pero necesita saber si el otro también la conoce, que Marcos sabía que ella había escuchado algo. No sé, dijo Elena. Yo estaba aquí. Se sentaron a comer. Marcos habló del partido de fútbol del sábado por la noche. Elena respondió con los monosílabos correctos. La ensalada sabía a jitomate, a lechuga, al aceite de oliva con limón que siempre hacía. Sabía exactamente como siempre. Elena comió hasta el final. Después del almuerzo, mientras Marcos lavaba los platos por su turno de sábado, Elena fue a la recámara. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó en el borde de la cama. Sacó su celular. Buscó el número de Claudia Herrera, su amiga abogada de familia, la misma Claudia a la que no había llamado en 8 meses. No marcó todavía. Solo guardó el teléfono en el bolsillo de la bata y se quedó sentada en el borde de la cama, escuchando a Marcos lavar los platos en la cocina, ese sonido familiar de agua y cerámica que llevaba escuchando 5 años de sábados de matrimonio. Pensó, una voz joven, un bebé.
¿Cuándo le vas a decir a tu esposa? No a tu novia, no a tu pareja, a tu esposa. Esa mujer sabía perfectamente que Marcos estaba casado. Lo sabía, y aún así preguntaba cuándo pensaba hablar, lo que significaba que esa mujer había llegado al límite de esperar. Y Marcos, al bajar la voz para contestar, no puedo hablar ahora, no había dicho te equivocas, no había dicho qué estás hablando, solo había dicho no puedo hablar ahora, que era la respuesta de alguien para quien la pregunta era completamente válida. Elena miró el techo de la recámara, el mismo techo que llevaba 5 años mirando desde esa misma cama. La pequeña mancha de humedad en la esquina izquierda que el arrendador llevaba 2 años diciendo que iba a reparar. El foco de la lámpara que necesitaba cambio desde el mes pasado. 5 años mirando ese techo. Y todo ese tiempo, aparentemente, algo más había estado creciendo a un piso de distancia, o en otro departamento, o en otro mundo paralelo al suyo que ella no había tenido acceso para ver. El lunes 17 de febrero, 2 días después del sábado de la ensalada, Elena Vargas llegó a la oficina de Claudia Herrera a las 9:15 de la mañana. Había esperado ese tiempo deliberadamente. El domingo lo había necesitado para no hacer nada precipitado, para no confrontar, para no marcar el número equivocado desde la emoción. El sábado por la tarde, había buscado en el historial del celular de Marcos mientras él dormía la siesta. Había aprendido el passcode, hacía años, de esa manera en que los matrimonios acumulan contraseñas y accesos sin pensar demasiado. El historial de llamadas entrantes del sábado tenía un número que no estaba guardado en los contactos, una línea de CDMX, 55XXXI, 8834. La llamada había durado 47 segundos. Era la única del día sin nombre de contacto. Todas las demás tenían nombre. Proveedores, colegas, su madre, su jefe. Un número sin guardar que llamaba un sábado a mediodía a preguntar cuándo iba a hablarle a la esposa del embarazo. Un número que Marcos había decidido no guardar en sus contactos, lo que significaba que sabía que ese número no debía existir registrado en su teléfono. Elena anotó el número en un papel físico, porque no quería tenerlo guardado en su propio celular todavía. Lo dobló en 4 y lo guardó en el bolsillo interior de su bolso. El domingo fue un día de funcionamiento paralelo. Elena hizo lo que siempre hacía los domingos. Desayunó con Marcos. Fueron al mercado. Compraron fruta, pan, los quesos que siempre compraban en el puesto del señor Leandro. Marcos le tomó la mano mientras caminaban entre los puestos. Eso también era parte del domingo habitual, y ella no retiró la mano. La dejó ahí. Pensó, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo he caminado con tu mano sin saber lo que estabas haciendo con la otra? En la oficina de Claudia, Elena le contó todo en 12 minutos sin pausas. La llamada del sábado, las palabras exactas, el número sin contacto, la siesta de Marcos, el papel en su bolso. Claudia no tomó notas. La conocía desde la universidad, 20 años. Y cuando Claudia dejaba de tomar notas, era porque estaba escuchando con toda su atención. ¿Quieres saber quién es antes de confrontar a Marcos? Un Odex. Elena lo pensó durante 3 segundos. Sí, necesito saber exactamente con qué voy a entrar cuando le hable. Claudia asintió. Dame 48 horas. Durante esas 48 horas, Elena siguió funcionando en paralelo. Fue al trabajo. Era diseñadora de interiores independiente con 3 proyectos activos. Una remodelación en Polanco, un departamento en la Roma Norte, una casa en Coyoacán. Asistió a las reuniones, respondió los correos, eligió muestras de tela para el proyecto de la Roma. Lo hizo todo con la misma precisión de siempre, con la diferencia de que una parte de su mente, pequeña pero constante como una luz piloto encendida, nunca dejó de calcular. Marcos esos 2 días estuvo normal. Eso también lo notó Elena. Normal en el sentido de que no estaba ni más cariñoso ni más distante de lo habitual. No la colmó de atención súbita como hacen los culpables cuando sienten que algo se sabe. No se alejó. Simplemente estuvo presente con esa normalidad calibrada, de alguien que lleva tiempo administrando 2 realidades en paralelo, y que lo ha vuelto rutina. Eso fue lo más helador, pensó Elena. No el drama. La normalidad. Punto. El miércoles 19 de febrero a las 6:30 de la tarde, Claudia la llamó. El número está a nombre de Sofía Castellanos Reyes, 27 años, trabaja en recursos humanos en la misma empresa que Marcos, la misma corporación, diferente departamento. Lleva 2 años en la empresa. Una pausa. Elena, tiene Instagram público. Elena cerró la puerta de su estudio en casa. Se sentó en el sillón frente al escritorio, sacó su celular y buscó el nombre que Claudia le había dado. El Instagram de Sofía Castellanos Reyes era exactamente lo que Elena habría esperado si hubiera estado esperando algo. Una mujer joven y atractiva, de 27 años, cabello largo y oscuro, fotografías de cafeterías de moda, viajes a ciudades medianas, sunsets desde azoteas. Una vida construida con la estética particular de alguien de su generación que documenta bien. 104 publicaciones, 1800 seguidores. La última publicación era de hacía 11 días. Una foto de un café con leche desde arriba, con el texto esperando noticias, y un emoji de corazón pequeño. 12 likes. Elena miró esa foto durante 30 segundos, esperando noticias. 11 días antes del sábado de la llamada.
Sofía llevaba 11 días como mínimo esperando que Marcos le dijera algo, y el sábado había llegado al límite de esa espera y había llamado. Fue hacia atrás en el perfil. Hacía 8 meses había una fotografía de una cena en un restaurante que Elena reconoció, el Contramar, en la Roma, al que ella y Marcos habían ido 3 veces, y que tenía una decoración particular, esas ventanas altas y los manteles de lino beige. Sofía no mencionaba a nadie en esa foto, solo el restaurante, con el texto, buena compañía siempre, sin etiquetar a nadie. Hacía 12 meses, una fotografía de la playa. Sayulita, Nayarit, según el Geotag. Elena recordó que Marcos había viajado a Guadalajara por una semana de trabajo. Hacía aproximadamente un año. Guadalajara estaba a 4 horas de Sayulita en coche. Fue 2 años hacia atrás en el perfil de Sofía. Encontró la primera foto que la perturbó de verdad. No porque fuera explícita, sino porque era mundana. Una foto de un libro abierto sobre una mesa de madera, con una taza de café al lado y una ventana con lluvia al fondo. El texto decía, hay personas que te cambian la perspectiva de todo. Gracias. Sin nombres, sin etiquetas, sin más contexto. Coach Play, 2 años. Esa fue la fecha que Elena necesitó para calibrar la escala de lo que estaba mirando. 2 años. No un accidente, no una debilidad de un momento. 2 años de construcción paralela. 2 años durante los cuales Marcos y ella habían ido al mercado los domingos y habían tomado decisiones sobre su futuro. Y ella había esperado pronto para tener hijos. Mayron 2 años. Y ahora un bebé. Elena guardó el celular. Se paró, fue a la cocina. Se preparó un té de jengibre con miel, con el mismo hervidor azul de siempre, en la misma taza de cerámica verde que era su favorita. Lo preparó con cuidado, mirando el agua hervir, esperando que bajara la temperatura antes de añadir la bolsita, exactamente como siempre lo hacía. Luego fue al estudio, encendió el monitor, abrió el archivo del proyecto de Polanco. Trabajó durante 90 minutos más, hasta que Marcos llegó a las 9 de la noche oliendo a metro y a oficina, y a ese jabón de citrus del baño de su empresa. Elena le calentó la cena. Marcos le contó sobre una reunión complicada con un cliente. Ella escuchó con los gestos correctos. On luaco. Y esa noche, mientras Marcos dormía, Elena se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad y tomó 3 decisiones. La primera, que no iba a confrontar a Marcos todavía. La segunda, que antes de confrontarlo necesitaba proteger sus intereses económicos. La tercera, que cuando llegara ese momento, iba a ir completamente preparada. El viernes 21 de febrero, Elena pasó la mañana con Claudia revisando los estados de cuenta conjuntos de los últimos 3 años. Claudia tenía acceso legal a la información mediante el poder notarial que Elena había firmado el día anterior. Lo que encontraron en esas 2 horas tomó menos tiempo del esperado, porque Elena era diseñadora de interiores, y los números eran su segundo idioma después de los espacios. Cada mes, durante los últimos 18 meses, había entre 2 y 4 cargos en la tarjeta de crédito personal de Marcos, no la conjunta, a restaurantes, hoteles de fin de semana y 2 cargos a una agencia de viajes. Sumados mes a mes, aproximadamente 9,000 pesos mensuales, 162,000 pesos en 18 meses. Esa cantidad no había aparecido en ninguna de las conversaciones sobre ahorros que Marcos y Elena habían tenido durante ese periodo. Las conversaciones en las que Marcos decía que todavía no era el momento de buscar un departamento más grande, que había que esperar a que los proyectos se estabilizaran. Un 162,000 pesos. El enganche del departamento más grande que nunca habían buscado. ¿Tienes acceso a la cuenta bancaria conjunta?, preguntó Claudia. Tengo la contraseña de banca en línea. Descarga los estados de los últimos 3 años, completos. Los voy a necesitar. Elena lo descargó esa misma tarde, en la computadora del estudio, mientras Marcos estaba en la oficina. 12 archivos PDF, uno por trimestre. Los guardó en una carpeta de su disco duro con el nombre genérico Presupuesto 2024. El tipo de nombre que no llama la atención si alguien mira el escritorio. Esa noche, viernes 21 de febrero, Marcos llegó a las 7:30 con flores. Un ramo de rosas rojas, medianas, de las que se venden en el Flores desde la esquina. Las puso sobre la mesa de la cocina, con esa facilidad de quien ha aprendido que las flores son el gesto más universal de reparación preventiva. Para ti, dijo, porque es viernes. Elena las recibió. Les quitó las hojas inferiores. Las puso en agua con el polvo nutritivo del sobrecito que siempre venía en el ramo. Las acomodó en el florero alto de vidrio que tenían en la sala. Las cuidó exactamente como siempre cuidaba las flores. Y pensó, ¿cuántas veces has traído flores para compensar algo que yo no sabía que necesitaba compensación? El sábado 22 de febrero, Elena despertó a las 6:40. Marcos dormía. Ella fue a la cocina, preparó café, y sentada en la barra mientras la Ciudad de México comenzaba a hacer ruido, tomó la última decisión de la semana. Hoy era el día. No porque estuviera furiosa, había pasado por la furia el domingo anterior, sola en el baño bajo la regadera, durante 15 minutos. No porque quisiera hacer daño, eso vendría o no vendría con el tiempo. Lo haría ese día porque había reunido todo lo que necesitaba reunir. Porque esperar más no iba a darle más información sino solo más días de ese funcionamiento en paralelo que ya le había costado demasiado a su sistema nervioso. Marcos se despertó a las 8:15.
encontró a Elena sentada en la sala con el café en la mano y el celular sobre la mesita de centro, pantalla hacia arriba. El celular tenía la pantalla abierta en el Instagram de Sofía Castellanos Reyes. Marcos la miró el celular, volvió a mirarla. Siéntate, dijo Elena. Marcos no dijo nada. Se sentó en el sillón frente a ella. Traía el cabello sin peinar del sueño y la camiseta gris de dormir que Elena había lavado cientos de veces. Parecía completamente diferente de cómo había parecido en los últimos 5 años. O quizás era Elena quien lo veía diferente. El sábado pasado, dijo Elena, cuando contestaste el altavoz sin darte cuenta, yo estaba en la cocina. Marcos abrió la boca, la cerró, la escuché completa, dijo Elena. La escuché preguntarte cuándo le ibas a decir a tu esposa que iban a tener un bebé. Una pausa. Yo soy tu esposa. Oh, mentora. El silencio duró aproximadamente 12 segundos. Elena lo contó. Oh, mentora. Elena, no me interrumpas todavía. La voz le salió completamente plana, sin filo, sin temperatura. Era la voz que había estado practicando, sin saberlo, durante toda la semana. Quiero que me digas cuánto tiempo. Marcos miró el piso, las manos sobre las rodillas. Elena notó que no estaba sorprendido, ni siquiera de la manera en que la gente actúa sorpresa cuando no lo está. Simplemente tenía la cara de alguien que sabe que el trabajo de sostener 2 historias paralelas ha terminado. 2 años, dijo él, sin levantar la vista. ¿Y el bebé? Tiene 12 semanas. 12 semanas. Elena procesó el número. 12 semanas. El embarazo había comenzado alrededor de la primera semana de diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Navidad que Marcos y ella habían pasado con la familia de Elena, en la casa de sus padres en Tlalpan, con el árbol y el ponche y la cena del 24. Marcos había estado sentado a su lado durante toda la cena de Navidad con su suegra y sus cuñados y su esposa, mientras en algún lugar de la ciudad una mujer de 27 años llevaba 3 semanas embarazada de él. ¿Cómo compré? Te pregunté a ti. Otro silencio, más largo. No lo sé. Elena asintió. Se paró, fue a la cocina, se sirvió otro café, regresó a la sala, se quedó de pie junto a la ventana con la taza en la mano, mirando la calle desde el segundo piso. Un sábado normal de febrero afuera, un señor sacando a pasear a su perro, una señora con bolsas del mercado, 2 niños en bicicleta. Voy a pedirte que salgas de esta casa hoy, dijo Elena. La voz seguía sin temperatura. Necesito que recojas lo necesario para unos días y te vayas. Tengo un abogado, Claudia Herrera. Su número ya lo tienes de los papeles del seguro. Cuando estés listo para hablar del proceso formal, hablas con ella. Elena, sé que hay mucho. Dio la vuelta, lo miró directamente. Yo también tenía mucho que contarte este año. Tenía mucho que pedirte. Llevaba 2 años esperando que dijeras que era el momento para tener hijos y nunca llegaba ese momento. Ahora entiendo por qué nunca llegaba. Se detuvo. Saloy, Sorloye. Marcos no discutió. Fue a la recámara. Estuvo adentro 40 minutos. Salió con una maleta mediana y una mochila. Se paró en la puerta de la sala con las llaves del departamento en la mano. El otro cotiana. Oyó las puertas cerrarse. Oyó el silencio que quedó después, que era diferente del silencio habitual del departamento. Más amplio, más definitivo, como cuando se quita un ruido de fondo que no sabías que estaba ahí hasta que desaparece. Llamó a Claudia. Salió, dijo. ¿Estás bien? Elena miró las flores en el florero de vidrio. Las rosas rojas del viernes. Seguían abiertas, perfectas, en el agua con el polvo nutritivo. Estoy entera, dijo. En los 10 días siguientes al sábado 22 de febrero, Elena hizo 3 cosas en el orden exacto en que Claudia le había recomendado hacerlas. Primero, el lunes 24 de febrero, fue al banco y separó los fondos de la cuenta conjunta en una proporción que Claudia había establecido como legalmente protegible, el 50% correspondiente a sus aportaciones directas de los últimos 3 años, calculado sobre la base de los depósitos documentados de su actividad como diseñadora, 74,000 pesos que pasaron a una cuenta individual que había abierto esa misma mañana, antes de las 10, en la sucursal del BBVA de Insurgentes que quedaba a 4 cuadras de su estudio. La ejecutiva bancaria, una mujer de unos 40 años con aretes de perla, no le preguntó nada, le entregó el contrato de apertura con la misma eficiencia con que habría entregado cualquier otro contrato. Lo segundo, el martes 25, Claudia presentó ante el juzgado familiar los primeros documentos del proceso de divorcio, con la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes conyugales. Los 162,000 pesos en gastos personales, no declarados de Marcos durante los últimos 18 meses, quedaron registrados como parte del expediente desde ese primer día. No como acusación penal, Claudia le había explicado que eso requería un umbral diferente, sino como documentación del patrón de uso de recursos matrimoniales, sin consentimiento conyugal. Lo tercero, el miércoles 26, Elena fue a la empresa de Marcos con una cita programada en el Departamento de Recursos Humanos, no para denunciar nada ni para crear escándalos, sino para una razón mucho más específica y legal, para verificar si existía alguna política de conflicto de interés en la empresa respecto a relaciones entre empleados, y para dejar formalmente asentado, en un documento de cumplimiento que cualquier empleado tiene derecho a solicitar, que ella era la cónyuge legítima del director de proyectos Marcos Ríos, y que existía un proceso de divorcio en curso.
Lo hizo porque Claudia le había explicado que en algunos casos ese registro podía tener relevancia para procesos posteriores. Lo hizo también, en parte, porque necesitaba que algo en el mundo de Marcos, no en el suyo, registrara que ella existía. Kiwi King, la persona que la atendió en recursos humanos, fue una joven de unos 25 años, que tomó el documento con eficiencia profesional y no hizo ningún comentario. Elena no cruzó palabras con Sofía Castellanos Reyes ese día. No la vio, no la buscó. No era parte del plan. Kiwi King. Marcos la llamó 6 veces esa semana. Elena contestó la tercera llamada del jueves. ¿Cuándo podemos hablar?, preguntó él. Cuando quieras, con Claudia presente. Aquí está su número. Lo dijo sin hostilidad, con la misma precisión con que elegía materiales para sus proyectos. Cortó la llamada. Lo que Elena no le dijo a nadie esa semana, ni a Claudia, ni a su hermana que ya sabía lo esencial, ni a sus amigas más cercanas, era que el dolor más particular, el que le costaba más trabajo procesar, no era el de la traición en sí misma, era el del tiempo. Los 2 años. La manera en que esos 2 años se superponían a sus propios 2 años de espera. 2 años diciéndole a Marcos que quería ser madre. 2 años escuchando pronto. 2 años en que él administraba una segunda vida mientras ella esperaba que la primera comenzara. Había esperado el momento correcto para tener hijos mientras él tenía un hijo con otra persona. Eso era lo que ocupaba el espacio más grande en la oscuridad cuando Elena se acostaba. No la rabia. La rabia era manejable, tenía forma, podía trabajarse. Era la geometría específica de ese desperdicio. Los años, la espera, el tiempo que no volvía. Su madre, que tenía 62 años, y había enviudado a los 58, y había reconstruido su vida con una dignidad que Elena siempre había admirado sin entender del todo cómo se hacía, la escuchó durante 1 hora. No interrumpió, no ofreció opiniones sobre Marcos. Cuando Elena terminó, le sirvió un vaso de agua fresca de Jamaica, y le dijo, lo más difícil va a ser que vas a tener que encontrar una nueva versión del futuro que habías planeado. Elena bebió el agua de Jamaica. Lo sé, no la misma, una diferente, que también puede ser buena. Elena miró el vaso, el color granate oscuro del hibisco en el agua. ¿Tú cómo lo hiciste? Aún primero tardó, con mucho trabajo, y aceptando que el duelo no se puede saltear. Esa noche, de regreso en su departamento, que ahora era solo suyo, porque Claudia le había asegurado que el derecho de habitación estaba protegido durante el proceso, Elena se sentó en el sillón de la sala y se permitió por primera vez desde el sábado de la llamada, llorar completamente. Sin medir el tiempo, sin controlarlo, sin el llanto funcional de quien necesita terminar para seguir trabajando. El llanto completo de alguien que deja ir algo que había creído real durante 9 años. Lloró durante 40 minutos. Luego se lavó la cara. Se preparó una sopa de verduras. La comió frente al televisor con una serie que no recordaría después. Y se fue a dormir a las 10:15, que era una hora razonable para alguien que al día siguiente tenía que presentar un boceto de remodelación a las 9 de la mañana en Polanco. Porque la vida, descubrió Elena en esos días, no hace pausa para el duelo, y hay algo cruel en eso, pero también algo que, cuando se acepta, tiene una especie de utilidad. La obligación de seguir funcionando es, también, una manera de demostrar que se puede. El proceso de divorcio fue presentado formalmente ante el juez familiar el miércoles 5 de marzo. Claudia estimó entre 4 y 6 meses para la resolución completa, dependiendo de los bienes a repartir y de si Marcos decidía cooperar o complicar. Elena firmó los documentos en el despacho de Claudia, con la pluma azul de siempre, con la misma letra con la que firmaba sus contratos de diseño. Claro, firme, sin temblar. El martes 17 de junio de 2025, 4 meses después del sábado del altavoz y el jitomate, la jueza familiar del Juzgado 10º de lo Familiar de la Ciudad de México dictó la resolución de divorcio de Elena Vargas y Marcos Ríos. El proceso había tardado 3 meses y 26 días, más rápido de lo que Claudia había estimado, en parte porque Marcos no complicó el proceso, y en parte porque los documentos que Elena había preparado con tanto cuidado durante esa semana de febrero eran sólidos. La resolución incluía 3 puntos principales. Primero, el departamento de la colonia Narvarte, comprado en comodato durante el matrimonio con aportación mixta documentada, quedaba en uso exclusivo de Elena durante los siguientes 3 años mientras se resolvía la venta o compensación del porcentaje correspondiente. Segundo, los 162,000 pesos de gastos no declarados de Marcos durante los 18 meses del periodo documentado serían compensados mediante la renuncia de Marcos a su porcentaje del fondo de ahorro conjunto. Tercero, no había hijos en común que requirieran régimen de custodia. Ese último punto, que la jueza leyó en 30 segundos con la misma entonación que los otros 2, era el que más había costado a Elena en privado. No había hijos en común. Lo que significaba que en algún lugar de la ciudad, Elena no sabía exactamente dónde, y había elegido deliberadamente no buscar esa información. Sofía Castellanos Reyes llevaba más de 6 meses embarazada de un bebé que sería el primer hijo biológico de Marcos. El primer hijo de Marcos no iba a ser de Elena. Ese reencuadre había requerido semanas de trabajo interno, conversaciones con su terapeuta, noches de ese duelo que su madre le había dicho que no se podía saltear. Lo que también era cierto, y que Elena fue capaz de reconocer sin que eso invalidara el dolor, era que el bebé no era el problema.
El bebé era un ser que todavía no había nacido, y no había pedido nada. El problema era la mentira sostenida, la espera fabricada, los 2 años de pronto que eran, en realidad, 2 años de nunca con ella. Salió del juzgado a las 11:40 de la mañana con Claudia. Caminaron media cuadra hasta una cafetería de specialty coffee, con mesas de madera y luz natural. Pidieron 2 americanos. Claudia levantó su taza. Ya, dijo Claudia. Ya, respondió Elena. No brindaron, solo bebieron el café, que estaba muy bueno, de uno de esos granos de Chiapas con notas a nuez y chocolate. Elena lo terminó hasta el fondo. En los meses siguientes, Elena hizo las cosas que se hacen después de un divorcio cuando se tiene la disposición de hacerlas bien. Fue a terapia los martes y los viernes. Terminó la remodelación de Polanco. El cliente quedó tan satisfecho que la recomendó con 3 conocidos, y en julio Elena firmó 2 contratos nuevos que la pusieron más ocupada de lo que había estado en los últimos 2 años. Reorganizó el departamento. Sacó la mitad de los muebles de Marcos, los que eran claramente suyos. Los entregó en cajas ordenadas a un hermano de él que vino a recogerlas un sábado sin drama. Pintó la sala de un tono terracota que había querido probar desde hacía tiempo y que Marcos siempre había vetado porque prefería los colores neutros. El terracota le quedó perfecto al departamento. En agosto, su hermana la convenció de tomar un taller de cerámica los jueves por la noche en un estudio pequeño en la Condesa. Elena fue convencida de que lo iba a odiar. No lo odió. Le gustó el trabajo con las manos, la concentración que requería, la manera en que durante 2 horas los jueves no era posible pensar en nada más que en el barro y la forma que estaba tomando. Hizo 4 tazas imperfectas y un platón que quedó chueco y que le encantó precisamente por eso. En octubre, exactamente un año después de su aniversario de bodas, ese aniversario de Oaxaca, la arena volcánica, el libro que sí había terminado, Elena se tomó 4 días libre y fue sola a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Se quedó en un hotel pequeño con jardín interior, caminó por los mercados, comió en comedores con manteles de tela y música de fondo, leyó 2 novelas completas. No fue un viaje de sanación performativa, no documentó casi nada para redes sociales, no tuvo epifanías de película. Fue simplemente un viaje que quiso hacer sola, y que hizo sola, y que fue exactamente tan bueno como esperaba. Una tarde, en un café de San Cristóbal con vista a la Catedral de Colores, Elena pensó en la mañana del jitomate, en el cuchillo apoyado con cuidado sobre la tabla de madera, en la voz por el altavoz, en el minuto y 40 segundos mirando la pared de azulejos blancos. Pensó, si esa llamada no hubiera pasado, ¿cuánto tiempo más habrías esperado? ¿Cuántos prontos más habrías aceptado? ¿Cuántos aniversarios más? ¿Cuántos domingos de mercado? ¿Cuántos ramos de flores de viernes sin saber por qué los traía? No lo sabía, no podía saberlo. Pero lo que sí sabía era que la respuesta a esas preguntas importaba menos que esta otra. ¿Qué vas a hacer ahora con el tiempo que tienes? En noviembre, Elena cumplió 35 años. Organizó una cena pequeña en el departamento. Su madre, su hermana con el cuñado, Claudia, 3 amigas del trabajo. Cocinó ella misma, un mole de olla que le había enseñado su abuela, arroz con plátano frito, ensalada de verduras asadas. Abrió una botella de vino tinto de Valle de Guadalupe, que había guardado para una ocasión especial, la sala terracota con los cuadros nuevos que había comprado en el mercado de Tlalpan, la mesa puesta con las servilletas de tela que había comprado en San Cristóbal. Sus amigas le preguntaron cómo estaba. Elena pensó en la respuesta antes de darla, que era algo que había aprendido a hacer en los últimos meses en lugar de responder automáticamente. Estoy bien, dijo, y lo decía en serio, no como cortesía, no como fachada para la cena. Lo decía porque era verdad, con la complejidad específica de lo que significa estar bien, cuando has pasado por algo que te cambió la arquitectura de lo que esperabas de tu propia vida. El bebé de Marcos y Sofía nació en agosto. Elena se enteró por su hermana, que lo había leído en las redes. Una niña. Elena leyó esa información, la procesó y siguió con su día. No con indiferencia forzada, con esa ecuanimidad que se construye cuando se trabaja en ella, cuando se acepta que algunas noticias deben ocupar exactamente el espacio que merecen y no más. Una niña, un ser nuevo que no tenía culpa de nada y que iba a crecer en el mundo. Elena cerró el teléfono. Fue a su estudio, abrió el archivo del proyecto que tenía más avanzado, un departamento en la Roma Norte, una pareja joven que quería reorganizar el espacio para tener eventualmente un cuarto de bebé. Elena había diseñado algo que podía transformarse, una habitación de trabajo que, con algunos cambios calculados, podía convertirse en algo diferente cuando fuera el momento correcto. No, flexible, preparado para lo que viniera, con espacio para crecer. Eso era también, pensó Elena mientras ajustaba las medidas en el plano, lo que se trataba de hacer con una vida.